Ya, chiquilla, la ergonomía, recordemos que es una ciencia que tiene un objetivo bien importante, que es adaptar el lugar de trabajo y ciertas condiciones del lugar de trabajo al trabajador, a la persona. Eso es súper importante, porque uno de los fallos que empezó a generarse era esto, que la persona ella misma tiene que adaptarse al trabajo, ¿ya? Y hay condiciones del cuerpo humano que no lo permiten hacer. Ahora, la ergonomía como ciencia empezó a tener ya una evolución de una manera a partir de las guerras mundiales, ¿ya? O sea, gracias a la guerra mundial, en este caso a Primera y Segunda Guerra Mundial, ha habido una evolución de la ergonomía, ¿ya? Y eso es un tema bien importante, pero ha tenido también evolución tanto la ergonomía como también la medicina, ¿ya? Pero hay un tema bien feito, o no tan feo, pero complejo con eso, desde el punto de vista ético-moral. Ahora, con el estudio técnico, los barcos a vapor, trenes, vapor, el automóvil, el aerostato, el avión, donde en un mundo políticamente alterado, esta es la Primera Guerra Mundial, las máquinas eran incómodas e inseguras de operar y los errores humanos eran excesivos, ¿ya? Frente a este fenómeno ya empezó de una forma a manifestarse la necesidad de poder adaptar y modificar el puesto de trabajo para las personas. Si no está esto modificado, vamos a seguir teniendo una accidentabilidad bastante alta. Ahora, lamentablemente la economía en el siglo comenzó expandiéndose en el área militar y así entre guerras y a últimas se hicieron muchos experimentos para saber la capacidad y los límites del hombre. O sea, la ergonomía, producto también de la misma guerra, con los distintos estudios que se hacían con los seres humanos, ¿ya? Se empezó también a avanzar en ciertas técnicas para poder, por ejemplo, ver cómo un respirador, por ejemplo, funcionaba o cómo un filtro para polvo para gases también puede hacer su efecto. Y de hecho, muchos libros y manuales de anatomía también nacieron en distintos experimentos que se hacían con seres humanos en esa época. O sea, claro, hubo un avance para la humanidad, pero no de un buen puerto, ¿ya? O de una buena forma. Bueno, se experimentó con seres humanos y en esa época se estudió la resistencia de los pilotos caídos en el océano para determinar hasta cuánto se les podía retirar vivos del agua. Se desarrollaron en Asia los sistemas de transfusión de sangre, operaciones de injerto, resistencia de músculos, capacidad a carga térmica, tiempo de sobrevida, de todo lo imaginable e inimaginable, un horror en lo humano. ¿Ya? O sea, tuvo ese avance, pero en base a experimentos con seres humanos. Y otro elemento muy importante que se gestó, nació de las guerras mundiales, también fue el invento, por ejemplo, de los polivitamínicos, los productos o las leches enriquecidas, misma leche en polvo, entre otros elementos también. Hasta lo que nosotros conocemos ahora, por ejemplo, como los hornos microondas, también fue un resultado de las guerras mundiales. La ergonomía, ya como una ciencia más tangible para nosotros, también empezó a nacer con la guerra, pero evolucionó y tuvo una muy buena evolución posguerra. Ahora, al término de la guerra se pudieron mejorar algunas necesidades personales del trabajador, teniendo un mayor confort y mayor calidad de vida en el trabajo, pero también una mejor calidad de la vida de las personas, tanto física como psicológicamente, para obtener una mayor productividad. Hay muchos estudios que revelan de que muchas invenciones militares, con el paso del tiempo, se adaptan y se pasan a la vida civil, ¿ya? O sea, por ejemplo, el computador personal, el mismo teléfono celular, ¿ya? Y algunos teléfonos y algunos elementos de la radio o de radiotransmisores también tuvieron esa evolución. Hay que considerar que en la evolución histórica del trabajo hemos llegado a un punto de desarrollo tecnológico que obliga al hombre a la manipulación de los elementos. O sea, incluso es más, el concepto de trabajo, como nosotros lo conocemos, partió desde un castigo de la divinidad hacia la persona, ¿ya? Hasta que el trabajo ahora se puede realizar desde una casa. O sea, ha tenido toda una evolución y un cambio. Y si ustedes se dan cuenta, el concepto y los tipos de trabajo y el concepto de trabajo ha tenido también un cambio, una evolución que se condice o que tiene una linealidad con la misma historia. ¿Ya? Pero, profe, por ¿Sí? ejemplo, ahora el trabajo en casa, si bien para algunas personas es como más beneficioso porque está como relativamente más tiempo con la familia, también se ven más problemas porque la casa no está adaptada para el trabajo, entonces existen como más enfermedades de la
por ejemplo, la silla no es la adecuada, el escritorio no está adecuado, nada, entonces es como que al final igual se perjudica más al trabajador, po. Es Mira, como el pago del teletrabajo, po, o sea, la consecuencia. vamos a verlo desde dos perspectivas. Desde una perspectiva humana de vida familiar, el teletrabajo tiene y va a tener siempre como una lista positiva, ¿ya? Porque, por ejemplo, nos ahorramos el tema del desplazarse a un puesto de trabajo, ¿cachai? Y uno puede, de una manera u otra, si es que no tienes que cumplir horario, poder adaptar de mejor forma tu horario. Ahora, lo que dice Susana es un aspecto, que es el aspecto ergonómico, pero el aspecto físico. O sea, yo, por ejemplo, acá estoy trabajando con una silla diseñada para tal evento, ¿ya? El computador, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy mirando hacia abajo, sino que lo miro recto. Por lo tanto, el computador lo tengo a una altura definida para mi cabeza, y para mi vista. Y tengo más o menos, incluso tengo hasta un mouse ergonómico, ¿ya? Para poder no generarme una tendinitis mayor que ya tengo en mi mano. Pero, Ya, pero profe, eso usted lo hace porque no usted todos. está preparado para eso. Ya, sí, pero es que viene un tema también, porque cuando empecemos a ver un poco más adelante ciertas posiciones en los planos, ya hasta, y también cierto tema con la articulación, no me dar cuenta de eso. Ahora, no todas las personas tienen preparación, incluso las personas que tienen preparación tampoco no consideran muchas veces estos factores, ¿ya? O sea, la ergonomía va a empezar a verlo de esa perspectiva. Ahora, la ergonomía también va a ocupar ciertos elementos de la psicología para poder también empezar a dar explicaciones o ver ciertos efectos y ciertas formas de controlar los distintos riesgos. Ahora, si uno empieza a ver, por ejemplo, qué pasa con la parte psicosocial, hay muchos fenómenos que se van a empezar a dar ahora y se van a empezar a desarrollar ahora. Y que la misma psicología desde de aquí en adelante está estableciendo puntos para poder entender ciertos fenómenos, ¿ya? O sea, para mí, por ejemplo, trabajar en la casa también puede ser complejo. ¿En qué sentido? Para mí la casa es el lugar de desconexión del trabajo. El lugar de Entonces, descanso, de po. descanso. Entonces, ¿qué sucede? Que para uno, tu mismo lugar donde tú descansas, tú resulta de que en la noche estás durmiendo, pasas al baño o pasas a tomarte un vaso de agua o comer algo en la noche, y miras a la izquierda o a la derecha y de repente, ahí está lo que era mi comedor, que ahora es mi oficina, con mi pizarra, con el computador. Entonces, es complejo el trabajar y vivir en el mismo lado. Es ¿Ya? que Ahí por eso, tenemos la complejidad. sí, profe, igual, por ejemplo, hicieron una encuesta y el 50% de los trabajadores dijo que su jornada en casa se había extendido. Y yo creo que es bien cierto, porque a mí me pasa con mi pareja que él tiene trabajo, si, por ejemplo, él viajaba a Copiapó y llegaba a las 8:30 a trabajar, y acá se levanta a las 6:30, porque según él tiene trabajo atrasado. Y en la noche, para poder cumplir, él se queda trabajando hasta más tarde, entonces yo digo, no, pues que hay que poner límites, y a lo mejor es por lo mismo, porque la gente no hace la diferencia entre que está en la casa y no está en el trabajo, porque cree que estar en la casa es seguir trabajando, pues. Claro, pero ahí viene también, incluso muchas veces, mira, si lo llevamos un poco más a la ergonomía, vamos a ver con algo que ya hemos visto de una manera quizás no tan profunda como lo vamos a ver ahora desde el punto de vista de la ergonomía, que son los riesgos psicosociales. Sí. Ya, y los riesgos psicosociales siempre han tenido una concepción, pero del trabajo en un lugar, un espacio físico distinto a tu casa. Porque yo ahora quiero ver qué va a pasar, por ejemplo, con las distintas empresas que están haciendo teletrabajo, cómo van a manejar sus riesgos psicosociales. Lo que pasa es que siempre van a haber respuestas estandarizadas para ciertas condiciones, pero estas condiciones que estamos trabajando ahora, no hay como un punto de comparación o elementos para decir, la gente va a tener un comportamiento así. Ahora, dentro de los riesgos psicosociales, hay una cosa muy importante que es que si el trabajador, por ejemplo, puede trabajar o de él depende la cantidad o carga de trabajo, ¿ya? O si tiene clarificado qué es lo que puede hacer. Entonces, con esta manera de teletrabajo van a haber ciertos aspectos que a veces se van a escapar mucho de las manos de él o los trabajadores. Es que yo también creo, profe, que pasa también por el empleador, porque si bien yo entiendo que a lo mejor estar en la casa no es lo mismo que estar en el lugar de trabajo, pero el empleador, si él sabe los horarios de su trabajador, tampoco debería sobrepasar ese límite, o sea, de que esté en la casa no significa que tiene el 100% del tiempo.
Entonces también, si bien es culpa del trabajador porque él no pone sus límites, también es culpa del empleador que no respeta los horarios, po. Sí, y eso tiene una explicación también que quizás no viene dado directamente por los riesgos psicosociales, o lo pueda tocar en una dimensión y subdimensión, pero que también es el tipo de liderazgo y la calidad de trabajo también. Y yo también se viene otro tema, que es como la cultura organizacional. O sea, ¿cómo es la cultura como empresa? Hay empresas que trabajan en base a planificación y son súper ordenadas. Y que de hecho tú sales de tu trabajo y no te molestan por teléfono o te mandan correos fuera de horas de trabajo si no es por un motivo ya más complejo o que lo requiera. De O hecho, sea, Francia... ¿Mm? yo no tengo nada de cultura, profe. Sí, pero es que Pero tu caso... organízala, Nico. Nicole, pero es que tu caso es distinto porque tú trabajas, tú Tú eres tienes tu un propio trabajo... jefe, po. Profe, yo Claro, trabajo, vivo, estudio y un montón de cosas acá entre cuatro paredes. Entonces, yo creo que yo estoy expuesta a muchos riesgos psicosociales, como se podría decir, porque yo ¿Mm? ya tampoco salgo ni siquiera a la U, que era el único parte donde yo me distraía, entre comillas, para así decirlo. Yo prácticamente a lo único que salgo es a abastecerme ¿cómo se llama?, de insumos. Mire, vamos a partir de una base. Cuando uno estaba esto bueno y sano, o sea, no había mayor inconveniente, uno tenía un concepto de una actividad muy simple, o de la distinta actividad que uno realizaba, que es la famosa rutina, ¿no es cierto? Y Sí. dicen que la rutina mata, pero la rutina bien estructurada no debiese ser un problema, ¿no es cierto? Porque uno en el fondo se acostumbra a hacer cosas, ¿ya? Y nosotros también somos seres que nos acostumbramos a realizar ciertas cosas, o tenemos hábitos, y eso pasa a ser nuestra costumbre. Ahora, primera cosa que empieza a pasar con todo esto que es pandemia, ya los hábitos se nos empiezan a cortar, se nos empiezan a coartar. Y todas nuestras rutinas tuvo que tener un cambio de golpe y porrazo. Profesor, a lo que voy yo de la cultura organizacional, ¿Mm? supongamos que quizás yo no la tengo porque hay días en que yo no paro de trabajar. Ahora hace poquito comencé a no recibir pedidos los días domingos y excepciones de días de la semana, pero sabe que me es imposible. Yo ya no voy a recibir pedidos los días de semana, pero ya es mucha la cantidad de gente de la que me habla y me da, no sé, como, no sé si pena ni nada, pero es como decir, ya estoy descuidando la clientela. Ya, pero acá pasa una cosa. Primero que todo, tu trabajo es individual. Sí. Por lo tanto, vamos a hablar de una cultura propia, porque tú Ah, no ya. tienes más gente trabajando contigo. Por lo tanto, no podemos estar hablando de la concepción o del concepto de cultura organizacional. Distinto sería el caso que, por ejemplo, tú vieses una oportunidad de negocio y tomaras la decisión de tu negocio ampliarlo y dedicarte una parte del tiempo más extensa quizás a tu negocio. Por lo tanto, ¿qué sucedería con eso? Que, si yo me voy a ampliar mi negocio, voy a tener estas y estas características que debiésemos hacer por lógica, contratar más personas, más personal. Entonces, cuando ya tú tengas una o dos personas trabajando contigo, ahí recién tú vas a empezar a identificar muchos elementos que van a hablar cómo es tu organización o tu empresa. ¿Ya? Existe. Yo, yo quizás mi empresa no está imponiendo ni nada legalizado por el momento por el tema de que como yo iba a estudiar primero, aún así yo igual trabajo con dos personas, pero las que me vienen a ayudar solamente el fin de semana, que es cuando yo tengo mucho más trabajo. Pero mi idea es igual tener un negocio, o sea, tener personas trabajando en mi cargo, ya que mi negocio ¿Mm? crezca. Por eso, pero es que eso también viene dado, yo siempre he dicho que cuando empiezan a pasar esos fenómenos, son fenómenos evolutivos y que empiezan a generarse cuando uno ya empieza a ver ciertos contextos, ciertas cosas que se van a dar para que lo que tú estés haciendo sea más favorable. Porque, por ejemplo, yo ahora no, quizás, por ejemplo, una persona quizás no va a querer colocar un negocio ahora que implique, por ejemplo, tener un jardín infantil, por ejemplo, hoy día si no va a tener prácticamente personas o pequeñitos que vayan al jardín infantil. Porque no es ¿Cachai? factible, po. Porque no hay factibilidad. Pero, por ejemplo, ahora lo que es el delivery,
sí tiene una factibilidad bastante alta y ha tenido un crecimiento exponencial. Ahora hay que ver cómo se irá a comportar aquello producto o post pandemia. Y yo creo que va a ser algo que se va a instaurar como algo cultural, como algo de idiosincrasia nuestra. Yo creo que se va a adoptar. ¿Mm? Sí, porque Por comodidad. la gente igual uno se acostumbra a eso, es lo que hablamos recién, que uno se va acostumbrando a las cosas. Entonces después, para uno es más cómodo, al menos para mí es más cómodo pagar una luca más y que me vengan a dejar las cosas a la casa que salir. Pero Es que ya me cuesta re ermitaña, no quiero salir a ninguna parte. Sí, pues ¿qué ¿Te pasa tan acostumbraste? hermoso? ¿Te acostumbraste? Sí, pues. Al principio tú deseabas salir, ya no te soportabas más el encierro, ¿te acostumbraste ahora? Sí, me parecía la Olga, quería puro salir y ahora ya no quiero salir. Me siento como segura acá. Sí, pero eso también desde otro aspecto, también eso es malo, ¿ya? O sea, también uno tiene que ver de que una cosa es la sensación de seguridad, como tú percibes la seguridad, y otra cosa es realmente cuál es el grado de seguridad que uno está expuesto. No, pero, o sea, igual salgo, voy a ver a mi familia ahora, voy a ver como paseos familiares nomás, así como a visitar a la familia, pero por ejemplo a lugares como públicos, como llevar a mi hijo al parque, salir a caminar por Costanera, no, yo digo no, todavía no. Entonces como que eso, pero las otras cosas que igual las hago, voy al súper, voy a la farmacia, que eso es como normal, pero salir así como a distraerse, ir a un restaurante, ahora que están abriendo, no. No, igual, o sea, hay percepciones que yo sigo insistiendo, hay que ver cómo se siguen comportando, Sí, hay que ver qué pasa con la cantidad de virus, porque seguimos pasando una cantidad importante diaria. El rebrote. Entonces, esto se está esperando y cuándo irá a pasar, ¿ya? Entonces, hay una sensación, hay un miedo real, fundado, bueno, ¿ya? algunos tienen todo ese miedo, porque hay otros que piensan, por ejemplo, yo paso en el auto por las canchas que están por el río y veo a tanta gente y yo digo, pucha, levantaron la cuarentena y es como que les dijeron, el coronavirus se pasó, ya está todo controlado, porque la gente sigue, no entiende el tema de que solo se levantó la cuarentena, no que se haya acabado el virus. ¿ya? Y eso también se condice muchas veces con ciertas realidades laborales, ¿ya? Me explico. El trabajador muchas veces no utiliza un elemento de protección personal o no aplica una medida de control, no porque porque él sea mala persona, sino que él ya está tan acostumbrado a lo que ve que no encuentra necesario que hay que utilizar una medida de control. Y eso le va a pasar, por ejemplo, mucho quizás con ciertas labores que se hacen al aire libre, pero la persona está expuesta a 15 o 20 centímetros de una fuente. Entonces eso se va a dar así, ¿ya? Pero hay muchos temas. Mire, yo siempre lo llamo como que las medidas de control o el control de riesgo de un punto u otro es multifactorial. Es como cuando uno empieza a hablar de las determinantes de la salud o cuáles son los elementos que explican el desarrollo de enfermedades tanto profesionales o enfermedades comunes, sino que también la percepción del riesgo también es multifactorial. La percepción de riesgo depende mucho de cuáles son tus conocimientos previos, de cuál es tu tipo de trabajo y una serie de cosas que también se tienden muchas veces a subestimar, ¿ya? O sea, no hay peor problema para la seguridad que pensar que un riesgo no existe o que el riesgo no tiene la evaluación que realmente tiene. Sí. Y eso, chiquillos, yo se lo voy a hacer bien franco, va a ser un inconveniente o un problema, porque ahí uno se da cuenta que muchas veces las medidas de control no están, su problema no es en cómo están diseñadas, su problema radica en el que realmente implementarlas o aplicarlas es lo complejo. Entonces uno tiene que empezar a identificar cuáles son las barreras o cuáles van a ser las complejidades que nosotros vamos a tener para poder trabajar en estos elementos. Y yo siempre les he dicho, y algo que se lo vengo diciendo desde que estamos trabajando desde el año pasado, si tú piensas que la prevención de riesgo es algo aislado, estás equivocado. La prevención de riesgo se trabaja y se debe trabajar como lo hacen muchos países con equipo interdisciplinario, con un psicólogo, por ejemplo, con un sociólogo incluso, para que podamos determinar cuáles van a ser los mecanismos para que una organización o empresa las pueda trabajar de manera correcta.
Es muy distinto cuando tú a un trabajador le impones algo, oye, usa el guante, oye, usa el respirador. Cuando tú le preguntas, oye, ¿y por qué no usas el respirador? Y cuando tú empiezas a lograr un entendimiento o que la misma persona te explique o te define por qué no lo usa y después tú logras que la persona logre entender por qué tiene que utilizarlo, ahí hay una concepción distinta. La persona está interiorizando que lo que tiene que hacer es por su bien, no por un castigo. Yo siempre he dicho, dile a un niño, no haz eso. ¿Y qué lo hace? Lo hace igual. Lo hace igual. Distinto es, ¿por qué lo haces? ¿Ya? Eso hay que entenderlo así. Ahora, volviendo a esto. Ya. Con la evolución de la economía en posguerra, empezó a visualizarse el diseño de los puestos de trabajo debían ser correctos, que la información entregada sea la adecuada para las condiciones del operador y que la respuesta a exigir esté dentro de los límites del hombre. Todo depende de la aplicación ergonómica a la realización del trabajo seguro y correcto. Chiquillos, incluso desde esta época también se empezó a generar el concepto de los límites de exposición, de los límites permisibles, de cuánto es la cantidad máxima que tú puedes estar expuesto a una sustancia, por ejemplo, y las concentraciones, ¿ya? O sea, por ejemplo, que el límite ponderado, el absoluto, por ejemplo, para tal sustancia sea tanto, empezó a nacer desde esta época, ¿ya? También para poder tenerlo un poco más en cuenta. Bueno, terminada la Primera Guerra Mundial, mientras en 1919 se trata el Tratado de Versalles, establece mejorar las condiciones de trabajo, entre muchos otros objetivos, es todo gran impulso a la medicina laboral, ¿ya? Y también da origen a la psicología laboral, como ciencia que estudia e investiga al hombre en el trabajo, sus relaciones con los demás y su adaptación al medio laboral. Otro tema importante es que a medida que avanza el tiempo, las tecnologías crecen incontroladamente. Es por eso que la economía actúa como una ciencia interdisciplinaria, la cual aborda los problemas que se presentan cada día. Y esto también se sigue dando ahora. Y uno dice, pero no estamos en guerra. Pero se sigue dando. Por ejemplo, con el tema de las pantallas, con el tema de la luz azul. Quizás el teclado, porque la postura normal de la mano es esta, una línea, pero resulta que tú tienes que doblar una mano. Entonces eso hace de que empiezas a producir mal uso o usos incorrectos de tus extremidades. O incluso es más, esta cosa. Que ahora para nosotros esto prácticamente es un elemento indispensable. O sea, uno antes salía y se preocupaba de la billetera y las llaves. Ahora el teléfono, bueno, aparte de la mascarilla, el alcohol gel y todo eso. O sea, sin esto nosotros somos nada. Y eso no es tan bueno, porque genera dependencias, ¿ya? Pero desde el punto de vista ergonómico también genera un problema, ¿ya? Y problemas visuales. Ahora, es importante conocer los métodos y técnicas de trabajo adecuadas para ayudar a los trabajadores y aumentar su calidad de vida como personas. Y eso es súper importante. Acá empezó también a generarse el concepto de que el trabajo puede afectar también a la persona en su día a día. El hombre siempre ha estado expuesto a riesgos, pero en los tiempos remotos no existían los medios ni técnicas adecuadas para proteger la vida de las personas. Ahora que se conoce la ciencia de la ergonomía, no se debe esperar para ponerla en práctica. Y también esto se condice con la obligación de cumplir con los distintos cuerpos legales. ¿Ya? Ahora, ergonomía viene del griego ergo, que significa nomos, ¿ya? O sea, ergonomos, en este caso. Ahora, algunas definiciones, en 1965, la relación entre el hombre y su entorno de trabajo, ya que también se ve como ergonomía, y el estudio del hombre y su ocupación, equipo y ambiente, en especial la aplicación de conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos a los problemas emergentes a partir de esta relación. Bueno, la consideración de los seres humanos en el diseño de objetos hechos por el hombre, interacción del ambiente que la gente usa en los diferentes aspectos de la vida y el ajuste entre las personas, las actividades que desea realizar, las herramientas, máquinas y sistemas que usan para ayudarse, así como el ambiente que se desempeña. O sea, esta definición de la sociedad ergonomía, Ergonomic Society, ya es como más real a lo que la ergonomía es ahora, va más tendiente a aquello. Recuerden, chiquillas, que las evoluciones de las definiciones son brutales. O sea, antiguamente salud era que tú estabas enfermo sano. Ahora salud no, tú tienes que estar bien físico, mental y socialmente hablando.
La Organismo Internacional de la Ergonomía dice: la ergonomía o factores humanos es la disciplina científica relacionada con la comprensión de la interacción entre personas y otros elementos, así como la profesión que aplica teoría, principios y datos y métodos para diseñar a fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global de los sistemas. También dice una ciencia multidisciplinaria que busca comprender integralmente la situación de las personas en el trabajo, adaptando el trabajo al hombre a través de los sistemas personales y entorno, con el objetivo de aumentar simultáneamente la productividad de los sistemas y el bienestar de la seguridad y calidad de vida del trabajador. Y si ustedes se dan cuenta, ya acá tenemos algo también que es más tangible para nosotros, es adaptar el trabajo al hombre. Y ese fue Creo que aumentar la productividad se refiere a que si el trabajo se adapta al hombre es porque va a tener menos enfermedades. ¿Se espera que tengan menos enfermedades? Se espera que tenga menos enfermedades, pero también se espera una cosa un poco más específica. Si tu puesto de trabajo está bien diseñado, está bien ordenado, bien organizado, tú te vas a enfermar mucho menos. Por lo tanto, la productividad va a estarse manteniendo y va aumentando. Cuando tú te enfermas, hay que buscar un reemplazo para ti. Y ese reemplazo tiene que ser entrenado. Y también debe habilitársele todo el cumplimiento legal obligatorio. Por lo tanto, esa persona que no va a estar con una situación de salud adecuada, ¿qué va a implicar? Un gasto más de tiempo. Por lo tanto, tú no vas a estar produciendo en un tiempo específico, por ende, baja la productividad. ¿Ya? También hay varios estudios que revelan que mantener condiciones óptimas de trabajo van a producir efectos positivos en las personas, ¿ya? Porque hace que no vea su trabajo como una barrera, como algo impositivo, sino que hace que el trabajo le signifique una retribución psicológica mucho más amplia. Por lo tanto, el trabajo lo ve como algo positivo, ¿ya? Hay muchas personas que nos encanta nuestro trabajo y lo tratamos de hacer de la mejor forma, pero hay gente que para ella el trabajo es ir, hacer su pega, como sea, o hacerla y irse para la casa. ¿Ya? Eso es algo de ámbito más personal. Y ahí no hay muchas cosas que podamos hacer nosotros. Bueno, el objetivo específico de la economía es adaptar integralmente el puesto de trabajo y el hombre, reducir los riesgos laborales, mejorar la producción y introducir nuevas tecnologías. El mejorar la producción es como un resultado de aplicar esto, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la economía, créanme que pese a que ya han pasado prácticamente más de 100 años de las guerras mundiales, ya había una evolución completa en paralelo con la tecnología, la economía sigue teniendo desafíos, ¿ya? Y la economía va a seguir evolucionando. Ahora vamos a empezar a ver qué pasaría desde el punto de vista psicológico, el punto de vista sociológico y el punto de vista del puesto de trabajo, si esta nueva modalidad de trabajo, bueno, el teletrabajo siempre ha existido, pero ahora se ha masificado el teletrabajo, va a empezar a producir en las distintas personas, ¿ya? Y eso es algo que yo pienso y creo que lo más probable es que se pueda ver de aquí a una buena cantidad de años más. ¿Ya? No creo que haya una respuesta, hay algunos estudios, pero son muy puntuales, muy específicos. Y también introducir nuevas tecnologías, ¿ya? Ahora hay tecnologías, por ejemplo, como algo que le dicen, o se llaman los exoesqueletos, que son estructuras en las cuales la persona las coloca o las maneja y le permite, por ejemplo, poder levantar cargas mayores, ¿ya? También ese concepto también se está empezando a agregar. O sea, cuando se empieza a estudiar las capacidades del cuerpo humano y los límites y cómo esto se puede trabajar de mejor forma, esto también, las nuevas tecnologías empiezan a producir ese efecto. Bueno, la triada de la ergonomía. La ergonomía siempre va a tener tres elementos principales: la persona, la máquina y el entorno. ¿Ya? Y esto es pregunta de prueba. Ahora, asumida como la persona, asumida como la globalidad indivisible en constante desarrollo y cambio, considerando sus dimensiones físicas, psicológicas, social y espiritual. ¿Ya? Lo que define la OMS. Hay muchas culturas y muchos países en los cuales la parte espiritual ocupa una parte muy importante de su desarrollo. Muchas veces los países que desarrollan o las personas que tienen algunas religiones, las mismas empresas les habilitan lugares para que puedan orar a ciertas horas del día, ¿ya? Para que ellos también puedan desarrollar su religiosidad.
Ahora, la máquina, considerada como el conjunto de elementos de trabajo en sus aspectos funcionales y operacionales, de los que se vale la persona para realizar la acción de trabajar, y el entorno concebido como un conjunto de factores íntimamente relacionados e interdependientes, tanto en los aspectos inmediatos, mediatos y macrosociales. Esto también, chiquillo, tiene un poco de relación con el concepto GEMA: persona, máquina y herramienta y el ambiente. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de la ergonomía, el entorno también tiene una relación con el clima laboral, o cómo es el clima entre los mismos compañeros de trabajo, ¿ya? Y eso también es muy bueno, por eso que muchas empresas trabajan y potencian mucho las relaciones interpersonales. Por ejemplo, hacen asados cada ciertos tiempos, cada cierta época de tiempo, o celebran los cumpleaños, ¿ya? O por ejemplo, una persona que está de cumpleaños da el libre mediodía, y así. Va generando condiciones para poder generar un ambiente de trabajo propicio, que en el fondo dé gusto trabajar. Hay muchas empresas también que permiten que los días viernes salir más temprano, o los días viernes puede ir a trabajar con los niños, por ejemplo, ¿ya? Hay varias cosas que van generando como instancias para tener que se afieten mucho más los cuerpos de trabajo. Y eso es igual importante, ¿ya? Es ahí que ahí también tiene un tema a veces que las empresas muchas veces tienen la concepción de que solamente se debe producir, pero no tienen la concepción de que tienen que generar ambientes propicios para poder producir de mejor manera, ¿ya? O sea, también hay que empezar a ver desde esa perspectiva. Bueno, los tipos de ergonomía tenemos la física, la cognitiva, ambiental, biomecánica, organizacional, de diseño y evaluación, y la ergonomía preventiva. O sea, la ergonomía, chiquillo, para que pueda cumplir una de las definiciones, que es adaptar el trabajo a la persona, se vale de todos estos tipos de ergonomía, ¿ya? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, factores de riesgo económico se definen como aquellas características o condiciones propias de la tarea o puesto de trabajo que, al actuar sobre las personas, incrementan la probabilidad de sufrir algún tipo de dolor, fatiga o trastorno en el sistema del hombre, pues se requiere un sobreesfuerzo del cuerpo o mente. Y acá tenemos este concepto: dolor. Cuando el cuerpo empieza a sentir una molestia, es el primer síntoma, el primer signo de que algo que nosotros estamos haciendo nos está afectando de una manera específica. Pero también vamos a darnos cuenta que esa molestia, cuando pasa a dolor constante, ya algo no estamos haciendo bien. ¿Y dónde también viene la complejidad? Cuando nosotros tenemos ese dolor, nos acostamos y nos despertamos con el mismo dolor. Ya hay algo que estamos haciendo verdaderamente mal. Nicole, ¿tiene cara de pregunta usted? No, estoy ¿No? concentrada viéndolo, profe. Ahora mire, el sobreesfuerzo no solamente lo vamos a entender, por ejemplo, como esta imagen, ¿ya? De realizar una postura inadecuada, sino que es también hacer una postura o un trabajo muchas veces durante el día. Me explico. Es lo mismo levantar una bolsa de 5 kilos de harina una vez en el día que levantar la misma bolsa 150 veces en un día. No. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar también a ver un concepto, que quizás la lesión se va a empezar a generar por un proceso acumulativo, ya, por la famosa sobrecarga. Bueno, más adelante vamos a empezar a ver también ciertas técnicas o ciertos elementos que uno debe considerar a la hora de empezar a tener buenas prácticas. O sea, por ejemplo, cuando tengo una carga o levanto una carga, los brazos nunca apretarla, dejarla muy lejos, ya, para no apretarla con las manos y empezar a comprimir las articulaciones, por ejemplo, ¿ya? Incluso cuando uno ve el tema articular, ¿ya? Y también quizás algún desgaste óseo o un tema ya muscular, muchas veces también se recomienda seguir dietas, por ejemplo, bajas en azúcar, ¿ya? También hay ciertas componentes o bajas, por ejemplo, en carbohidratos de alta absorción, como en la harina, ya todas las harinas refinadas, por ejemplo, o los azúcares refinados. Y es también un tema bien importante. Bueno, ejemplo de factores de riesgo ergonómico, ¿ya? Es como, por ejemplo, tenemos esto, que es una espinodiagrama de Ichikawa, o un diagrama causa-efecto, ¿ya? Nosotros, recuerden que utilizamos mucho el diagrama causa-efecto para poder hacer investigación de accidentes, ¿ya? Eso siempre se utiliza y es una de las formas más sencillas. Ahora,
Si lamentablemente el accidente que ocurre es fatal o grave, esto no nos va a servir. Ya tenemos que utilizar ya una metodología un poco más extensa, que es árbol de fallas. Ahora, vamos a tener factores ambientales, como exposición a vibraciones, exposición a frío, también exposición a calor. Cuando tenemos que hacer trabajos de movimientos repetitivos y trabajar en condiciones de frío, las molestias se van a percibir mucho más rápido, ¿ya? Ahora, por ejemplo, organización del trabajo, que es tiempo de recuperación cuando tenemos que hacer un trabajo que requiera fuerza, cuánto tiempo podemos descansar también con respecto a eso, capacitación, inducción en el método de trabajo, factores psicosociales, también podemos tener control sobre la tarea, ya las cargas cuantitativas y cualitativas y contenido de la tarea. Y estos dos de acá son los que muchos estudios han demostrado de que se han visto como más marcados en el trabajo en época de pandemia, ¿ya? Porque muchas veces quizás uno tenía una costumbre de preparar una clase en cierto tiempo, organizar una clase, o unos tiempos para realizar pruebas o trabajos, y con esto muchas veces por la mayor cantidad de trabajos que hay que revisar, ya, o cambiar las metodologías, no hay control muchas veces sobre esto, y tampoco como el contenido de la tarea. Eso también se ve muy reflejado en el trabajo en época de COVID. Bueno, factores bioquímicos como el desarrollo de fuerza, repetición o posturas extremas, ¿ya? A mí muchas veces, más que posturas extremas, me gusta hablar de posturas no adecuadas. Por ejemplo, una postura normal para nosotros es estar sentado, estar de pie, o muchas veces cuando uno duerme, o colocarse en posición fetal, que son como las posiciones más normales o adecuadas para nosotros. Pero, por ejemplo, tener la mano doblada en este sentido, o estar echado, o estar más sentado, ¿ya? O estar apoyado, quizás con una parte del cuerpo, va a empezar a generar molestias, va a empezar a generar ciertos factores que de una forma u otra van a empezar a desarrollar una lesión en las personas. Bueno, campo de acción que veremos en lo que es la ergonomía física, cognitiva y organizacional, ya que estos van a ser como los tres que vamos a trabajar. Ojalá veamos lo más posible que veamos de esto, ¿ya? Pero yo cuando empecé a trabajar un poquito más con la ergonomía organizacional, cuando yo empecé ya a trabajar más firme y empecé a meterme un poquito con esto, me ayudó a entender ciertos procesos en prevención de riesgo que no se daban de manera normal. Y también me ayudó a entender de que la prevención de riesgo, si no se entiende por toda la organización y por la parte o por la cabeza también de la organización, no se va a aplicar de buena manera, de una manera muy adecuada, ¿ya? Yo siempre insisto, la prevención de riesgo no es, oye, ponte el casco, ponte el lente, oye, firma la charla para el prevencionista. No es eso. La prevención de riesgo implica mucho más cosas y ojalá eso se entienda, y es súper importante que se entienda. Si las empresas logran entender eso, hay algunas que la entienden. Hay empresas que tienen de verdad una accidentabilidad súper baja. Hay empresas que se han ganado premios todos los años por tener muy buenos climas laborales. Y esa empresa que tiene un buen clima laboral, claro que va a tener una baja accidentabilidad. ¿Pero por qué? Porque ellos han trabajado esta parte, la economía organizacional. Hay empresas chiquillos que su trabajo contratan psicólogos, contratan sociólogos y hacen mucho trabajo en relación a aquello. Y eso también es muy bueno, chiquillos. La economía física es la rama que se relaciona con la anatomía, antropometría, fisiología y biomecánica. La antropometría se dedica, por ejemplo, también en algunos aspectos a diseñar ciertos elementos en función de las distancias. O sea, por ejemplo, de la distancia entre el codo y la muñeca, ¿ya? Para poder también diseñar ciertos elementos que cumplan con esto. También está involucrada con la actividad física, uso de herramientas, postura de trabajo, manejo manual de cargas, movimientos repetitivos, diseño de lugares de trabajo. También tenemos la cognitiva, que se ocupa del análisis de los procesos mentales, tales como la percepción, la memoria, el razonamiento, toma de decisiones y la respuesta motora asociada con la base, que son la base del desempeño, y de la interacción de los colaboradores. O sea, esto ya está más abocado en una forma al trabajador, ¿ya? La economía cognitiva busca el ajuste entre las habilidades y limitaciones de las personas con las máquinas, tareas y el ambiente de trabajo. También ve cómo es la percepción de la persona también en estos elementos o con estos elementos. Y la organizacional está vinculada con la optimización de los sistemas sociales técnicos, lo que incluye la estructura organizacionales, políticas, procesos, comunicación, gestión de personas, además del diseño de trabajo, la planificación, horas laborales, trabajo en equipo,
diseño participativo, colaboración, calidad de la gestión y liderazgo, ¿ya? Y acá es importante siempre entender de que la empresa, cuando uno habla de empresa y organización, hay una diferencia primordial. Para mí la empresa es toda la parte física y el nombre, la infraestructura. Y la organización es todo eso, pero también las personas. ¿Ya? Y ahí vamos a entender que van a haber ciertos procesos en una organización que van a depender de múltiples factores. Y de ahí que la organización, como concepto, es como un organismo, es como un cuerpo humano, es como una persona. Las organizaciones tienen formas específicas de hacer las cosas, ¿ya? Porque el tiempo le ha enseñado que son así. Y vamos a tener más temas. Chiquillas, esto es la clase del día de hoy.